Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Amados oyentes, muy buenos días. Reciba un caluroso y fraterno abrazo y que la sublime gracia de nuestro Dios nos sustente y su favor nos guíe en todo este día. Esta semana estamos comenzando las reflexiones en el capítulo 2 de la carta a Tito. Y para introducirnos al capítulo 2, daremos lectura a los versículos 15 y 16 para entender lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es evidente entonces que en la iglesia o las iglesias en Creta tenía un serio problema. Resulta que habían personas que decían conocer a Dios, amar, servir, adorar, obedecer a Dios, pero con su forma o estilo de vida en realidad mostraban que eran abominables y rebeldes y que ninguna buena obra podían hacer. Y es entonces en este contexto donde el apóstol Pablo recomienda al joven pastor Tito que hable y enseñe a la congregación la sana doctrina. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos concedes de acercarnos a ti y acercarnos a tu palabra para reflexionar en ella. Te rogamos, Dios, háblanos, ministra nuestros corazones, enséñanos, papá. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy reflexionaremos en el versículo 2 del capítulo 2 y dice de esta manera: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. He titulado la reflexión de hoy El proceder de un varón de Dios. Cuando se refiere a los ancianos, es cierto que les dice a los maduros en edad, pero también maduros en su vida espiritual, al liderazgo de la iglesia. Los ancianos o siervos tienen en primer lugar la responsabilidad de vivir y enseñar los principios divinos, pero finalmente son principios a considerar por cada creyente, independientemente de su edad. Por ello, cada varón de Dios debemos conducirnos de manera sobria. Esto quiere decir que debe ser mente sana. Un varón de Dios no vive maquinando malicia, no vive pensando en cosas ociosas, cosas que no edifican, no vive gastando su tiempo y memoria pensando en cosas pecaminosas, sino por el contrario, vive meditando y reflexionando en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, vive planificando cómo hago para ganar a uno más para Cristo, cómo hago para sumar en la obra de Dios, ¿cómo o qué hago para cuidar mi familia, para fortalecer el amor, la unidad en mi familia, en la iglesia? Esto es lo que debe estar en la mente de un varón de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ser sobrios también tiene que ver con tener dominio propio, es decir, que no se deja dominar por sus emociones y sentimientos. Un varón de Dios sobrio no dirige su vida en base a emociones y sentimientos, sino que se dirige en base a los principios de Dios. Un varón con dominio propio no se deja dominar por su carácter carnal pecaminoso, sino que se rinde a la guía del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículos 16-17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, un varón de Dios se deja guiar o se rinde al Espíritu Santo para ser guiado por él. También dice el versículo 2 que los ancianos sean serios. Y cuando habla de que deben ser serios, no se refiere a que deben vivir siempre con la cara fruncida, como si estuviesen siempre chupando limón, y que no pueden andar sonrientes, sino que se refiere a que el varón de Dios debe ser responsable y honesto en todo. Por ejemplo, si te citan a una reunión y quedas a tal hora,
pues llega a la hora indicada, no llegues media hora o una hora más tarde, o peor aún, no llegas. Cumplir con tu palabra habla de que tomas las cosas con seriedad, honestidad, responsabilidad y respeto. Muchas veces nos comprometemos delante de Dios y luego no cumplimos. Tengamos cuidado, amados hermanos, con esto, pues su palabra dice en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 en adelante. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amado varón, si tú dices amar a Dios, servir a Dios, adorarle, conocerle, si dices tener una relación con Él, pues que esto se vea en nuestras vidas diarias, que eso realmente se refleje en nuestro proceder. También sigue diciendo el versículo 2 que deben ser prudentes. La prudencia tiene que ver con la sabiduría, el entendimiento de las diferentes situaciones alrededor nuestro, tiene que ver con ser reflexivos, o sea, que no hace las cosas por hacer, sino que siempre está tomado de la mano de nuestro Señor pidiendo sabiduría y entendimiento de las diferentes situaciones. No hace las cosas confiando en sus propios razonamientos, sino que siempre depende del Señor. Por ejemplo, cuando tengamos que dar un consejo, asegurémonos, amados varones, que el consejo sea del Señor y no meramente un alcance humano. Lo que sea que tengamos que decir o hacer, asegurémonos que sea de bendición y edificación para los demás y que traiga honor y gloria a nuestro Dios. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que tú y yo, amado varón, podamos en las manos del Señor ser esos instrumentos de amor, de misericordia y de mucha bendición para otros. Sanos en la fe también menciona el versículo 2, lo que quiere decir que un varón de Dios debe tener su fe bien centrada en Cristo, tal como la Escritura lo muestra. Nuestro Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es fundamental conocer y creer en la persona de Cristo fielmente. Cuidado con estar haciéndonos ideas no bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Sanos en la fe también tiene que ver con confiar en su palabra, sus promesas, sus principios, sus mandatos. Amados, seamos muy cuidadosos de no torcer por ningún motivo las Escrituras. Cuidado con estar acomodando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Nunca, escúchame, nunca la palabra debe acomodarse a mi vida, sino más bien mi vida debe acomodarse y sujetarse a la palabra de Dios. Sanos en el amor también menciona el versículo 2. Amados míos, asegurémonos de estar viviendo realmente en el amor de nuestro Dios, aquel amor puro, el cual nos evitará caer en situaciones incómodas y peor aún en situaciones pecaminosas, en la iglesia y en todo lugar. Los varones estamos relacionándonos con todo tipo de personas y entre ellas las damas. Por tanto, tengamos cuidado de cómo estamos mirando a las damas, con qué intenciones nos acercamos a ellas. Cuidemos el corazón. Y no solo tengamos cuidado con las damas, sino que con cada persona debemos aprender a amar a cada quien con el amor de Dios. Seamos genuinos en el amor como el Señor nos manda, pues dice su palabra en Romanos 12, 9, 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. También menciona el versículo 2 que los ancianos, o en este caso que los varones de Dios, debemos ser pacientes. Si hay algo con lo que luchamos, además de otras cosas, los varones, es la falta de paciencia. Somos impacientes por naturaleza. Queremos las cosas al instante. Las cosas las queremos para ayer. Y mis amados hermanos, debemos aprender a ser pacientes, pues la paciencia trae bendición. Por ejemplo, debemos aprender a sentarnos y escuchar a nuestra esposa,
a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos espirituales. Debemos aprender a ser pacientes. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como siervos y varones de Dios, debemos aprender a ser pacientes, a ser sanos en el amor, sanos en la fe, prudentes, a ser de buen testimonio, a ser, mis amados hermanos, sobrios en nuestro proceder. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por las enseñanzas del día de hoy, porque tú con claridad y con mucho amor, Señor, nos enseñas de cuál debe ser nuestro conducirnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu enseñanza, a tu palabra, y ser la luz y la sal del mundo, y traer siempre en todo tiempo gloria y honor a tu nombre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados oyentes, el día de mañana seguimos entonces reflexionando en el capítulo 2. Hasta mañana y que Dios le bendiga.